Hola a todos, esperando que tengan un muy buen día. Soy Katia N. Varías y estamos nuevamente palabreando el idioma castellano. En esta oportunidad hablaremos de todo lo relacionado con poesía. En qué lugar nació, de dónde viene, de dónde procede su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la poesía es un género que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. La poesía es una palabra derivada de la palabra griega poiesis, que en castellano significa acción, creación, adopción, fabricación, composición, poesía, poema. Poieio o poieo, cuyo significado en nuestra lengua es hacer, fabricar, engendrar, dar a luz, obtener, causar, crear. ¿Cuál es el origen de la poesía? La poesía se conocía como la lírica o el lirismo de los versos. Tiene sus orígenes en Grecia en el siglo VII a.C. y no estaba destinada a ser leída, sino que se recitaba con el acompañamiento musical de una lira, y de aquí deriva su nombre. Algunos de los poetas más famosos del mundo clásico fueron Homero, autor de las célebres Ilíada y Odisea, Hesíodo o Safo de Lesbos. ¿Cuáles son las partes de la poesía? Las partes de un poema son las distintas unidades que conforman la estructura de una composición poética. 1. El verso, que es el enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sujeto a ritmo y medida determinados. Entiéndase, por un verso, una línea, por 2 versos, 2 líneas, por 50 versos, 50 líneas. 2. La rima, que es la semejanza o igualdad de sonidos que pueden ser consonantes y asonantes, empleado en una composición lírica o por un autor en toda su obra lírica. Esta semejanza o igualdad de sonidos se da entre 2 o más palabras a partir de la última sílaba acentuada, en especial aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. Luego tenemos como un acápite del punto 2 la rima consonante, que es la combinación de 2 palabras al final de 2 o más versos en las que coinciden los mismos fonemas. Los fonemas son la unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teóricos de los sonidos de la lengua, a partir de la última vocal acentuada. La rima de palabras que terminan en vocal tónica se considera rima consonante. Por ejemplo, tomó, robó, claudicó. El segundo apéndice del punto 2 es la rima sonante, que es aquella en la que solo coinciden los sonidos vocálicos. En la rima sonante se repiten las vocales de las palabras específicamente a partir de la última vocal tónica del verso. Las consonantes pueden variar. Por ejemplo, tenemos carbón inútil de apagada tea. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Punto 3. El ritmo, que es lo que da musicalidad al poema. El efecto rítmico se consigue con los acentos, las pausas y los encabalgamientos.
En otras y simples palabras, el ritmo en la poesía, también llamado armonía o musicalidad, consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso. Un ejemplo es el musical poema Sonatina del poeta nicaragüense Rubén Darío, que en una de sus partes dice: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Noten la armonía que lleva cada verso. Se siente la musicalidad y parece que la estrofa canta las palabras. 4. La estrofa, que son cada una de las partes en que se dividen algunas composiciones poéticas. Las estrofas están conformadas por un conjunto de versos cuyo número y medida se repite a lo largo del poema, otorgándole una extensión, rima y ritmo que le son característicos. Un ejemplo de una estrofa fue la que compartimos anteriormente como fragmento o un fragmento del poema Sonatina de Rubén Darío. 5. El título. Esta palabra viene del latín titulus, vocablo que designa a cualquier rótulo, cartel o anuncio en paredes o suelo, inscripciones bajo las esculturas o sobre las tumbas, también escritos que se portaban o exhibían en los entierros y que enumeraban los méritos y acciones del difunto, título de una obra, sobrenombres. En un poema, el título es la palabra o frase con que se da a conocer un asunto, materia de un libro, obra literaria, científica, película, juego, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre un poema y una poesía? ¿Es lo mismo poesía que poema? No. La poesía es un género literario. Es el arte de componer en prosa o en verso. Y el poema es una composición poética, por lo tanto, no es lo mismo. Un poeta es la persona que mediante la escritura o las palabras expresa emociones, sentimientos o sensaciones. Los términos vate, bardo, versador son formas literarias comunes de referirse a la persona que compone obras poéticas. Un poeta es la persona que mediante la escritura o las palabras expresa emociones, sentimientos o sensaciones. Así es que no hay que confundir. Poeta es el que escribe. Declamador es el que declama y da la entonación de un escrito, sea propio o de otra persona, con la debida entonación y auxiliado por un papel. Recitador es la persona que memoriza sus propios poemas o poemas de terceros y les da la debida entonación de memoria adjunto a los ademanes que le dan vida a la obra. Recitar es como dramatizar un poema. Entonces son tres cosas diferentes. El poeta es uno, el declamador es otro y el recitador es otro. El poeta escribe, puede declamar o puede recitar sus obras y las obras de terceros. El declamador no escribe, no es poeta, a menos que sea un poeta que escribió sus propios versos y los está leyendo en público auxiliado de un papel. El recitador memoriza. Hay poetas que son declamadores y recitadores también, pero hay quienes son solo declamadores y quienes son solo recitadores, y por eso es que hago hincapié en que no es lo mismo ser poeta, declamador y recitador, a ser solo poeta, a ser solo declamador y solo recitador. Pasamos al siguiente punto. ¿Por qué no se dice poetisa? Porque el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, DRAE, dice que poeta es la persona que escribe versos.
En castellano, era válido utilizar en el caso de la mujer el término poetisa. Sin embargo, hoy día es válido el mismo calificativo para ambos sexos. O sea, para el hombre es el poeta, para la mujer es la poeta. Aunque se sigue utilizando la forma ambigua del femenino de la palabra, o sea, poetisa. Concluiré esta ponencia con mis acotaciones personales al respecto. Hace poco vi circulando en la plataforma de Facebook un comentario de un poeta de Bangladesh, en donde hablaba sobre la definición de poesía. Y mi respuesta al respecto fue la siguiente. Desde mi punto de vista, la poesía es todo o el todo donde la nada sucumbe. Esto tomando como principio fundamental de que se considera como el todo al sentimiento universal, o sea, el amor, y a la nada como al más mezquino y burdo de los sentires, o sea, el odio. Dar una definición exacta va más allá de lo infinitesimal y de lo infinito. Creo que todos tenemos el don de crear y desarrollar y verbalizar. Y la poesía es, como principio filosófico, aquello que destaca en un mismo conjunto la mezcla fantástica de realidad y utopía. Es visualizar, arrancar emociones, es alimento y es panacea. Es convertir el pensamiento en palabra y la palabra en voz, pero sobre todo en boca y lengua de los que temen y callan. Creo que cada pensador, poeta, compositor, escritor, lleva la idiosincrasia y originalidad que le caracteriza y usa la pluma y el papel para hacer la diferencia dentro del medio o entorno en que vive y acorde a los flagelos sociales que golpean su mundo y al resto de sus hermanos sui generis. Lo vemos en los versos épicos griegos, en donde se acompaña con el llanto de la lira a los aedos que vertían toda la sensibilidad, añoranza y nostalgia al cantar y entonar los versares junto a las notas musicales desprendidas y arrastradas con el aire. En otras palabras, la creación del verso es indescriptible y es personal. Y he aquí uno de los poemas de mi autoría que antecede a mis comentarios. El nacimiento de un verso. Dice así. ¿Cómo explicar el nacimiento de un verso? Las metáforas las cree el alma y el resto de las palabras se incuban en el corazón, como el color que absorbe el lienzo del pintor o como las manos de quien moldea la arcilla, simulando dar vida a una imaginaria flor. Algunas veces el verso se atora así como un niño que llega al mundo en difícil posición, como un nudo ciego que te aprieta la garganta hasta ahogar la emoción. El dolor se mece y con ritmo tenebroso vibra, y la procesión que se te mece adentro con furia vacía su eco sobre la angustia muda del silencio. Entonces, frenéticamente, surgen estrofas impías que se anidan nerviosas en los laberintos internos, y cuando el pensante parece estar confundido, del fondo de la conciencia emerge un alarido. No claudiques, amigo, nada es imposible si el amor no ha fenecido. De ahí en adelante, el coraje hace lo suyo. Las dudas no dan más brincos y el lápiz vierte su tinta en la virginidad del papiro. La poesía fluye como salitre marino, cual agua de cascada, como corriente de arroyo, en un universo difuso y contraído. Es así que una total placidez envuelve la sonoridad de los ríos y yo me complazco al escuchar la voz piadosa de Dios vivo desplazarse displicente con el brillo del sol sobre el horizonte dormido.
Esta es la manera simple en que me atrevo a describir cómo nacen los pensamientos que oxigenan mi existir. Gracias, amigos míos, por haber concluido y leído estas líneas que ahora con respeto he compartido. Muchísimas gracias. Katia N. Varillas.